El Señor del Rebozo. En el siglo XVI se construyó el convento dominico a espaldas del que fuera templo de Santa Catarina de Siena, ubicado en la calle que recibiera el mismo nombre y que hoy es conocida como República de Argentina. Se dice que para su fundación recibió la ayuda de 3 mujeres sumamente religiosas y ricas, conocidas como las Felipas, quienes reunían rentas de una especie de fideicomiso. Fue así como el nuevo convento pudo recibir monjas que se acogían a la advocación de Santa Catarina. En el templo se recuerda perfectamente que estaba a la derecha un Cristo de madera esculpido por un desconocido. Para que se dé una idea de cómo era la escultura, le diremos que era un Cristo de mirada triste y de palidez mortal, con grandes llagas sangrantes y una corona de espinas cuyas puntas parecían clavarse en la carne. De la madera también parecía escurrir sangre. Daba lástima esta triste figura del Señor, colocada a la entrada del templo, con su cuerpo llagado y apenas cubierto con un trozo de túnica morada. Inspirada en la imagen llegó una novicia de nombre Severa de Gracida y Álvarez, que más tarde adoptaría el sobrenombre de Sor Severa de Santo Domingo. Se dice que cada vez que ella iba a misa al templo de Santa Catarina, se detenía para murmurar un par de oraciones al Señor cargado con tan pesada cruz, al grado de que cada día lo advertía más agobiado, más triste, más sangrante. Pasaban los años y la monja, que sentía una extraña compasión, se paraba cada vez más tiempo a contemplarlo. Así pasaron los años, 32 para ser exactos, y la monja se hizo vieja, enferma y cansada, pero no por eso declinó en su adoración por el Señor de la Cruz a cuestas. Una noche, cuando el viento azotaba con gran fuerza, la monja sintió un deseo de ir a cubrir la imagen, que de acuerdo con su creencia se estaba mojando, pero como sus fuerzas eran escasas, comenzó a decir: «Jesús Cristo mío, dejadme que cubra vuestro enjuto y aterido cuerpo. Venid a mí, Señor, y mostraos ante esta pecadora que solo ha sabido amarte y adorarte en religiosa reverencia». Al decir esto, el aire arreció más, pero en la puerta de la celda de la enferma monja se dejó ver un triste mendigo que parecía implorar pan y abrigo. La religiosa tomó al hombre ofreciéndole pan mojado en aceite y agua. Luego cubrió su cuerpo con un chal que a duras penas sacó de su ropero. Al terminar de hacer esto, el cuerpo de la monja se estremeció, lanzó un profundo suspiro y falleció. A la mañana siguiente hallaron su cuerpo yerto, pero oloroso de santidad. Se cuenta que despedía un exquisito aroma a rosas y en su rostro tenía una sonrisa beatífica, que hacía a todos olvidarse que había sufrido mucho en los últimos años de su vida. Pero allá en el templo de Santa Catarina de Siena ocurrió el prodigio más grande, pues la imagen sangrante del Señor de la Cruz a cuestas estaba cubierto con el chal de la vieja monja. Desde entonces, y considerado esto como un milagro, un hecho inexplicable, las religiosas y los fieles bautizaron a esta imagen como el Señor del Rebozo, mismo que se encuentra en lo que hoy es la biblioteca. La Misa de los 3 Difuntos, Veracruz. Cuenta una conceja que en las calles de Guanajuato, cuando la luna es llena, el frío de los difuntos toca las mejillas de los que se asoman a la puerta. Sola se encontraba doña Sofía, como a las 11 de la noche, cuando sintió que al abrir la puerta unas manos invisibles le recorrieron toda la cara. «¿Quién anda ahí?», preguntó asustada. Unos quejidos profundos horrorizaron a la pobre mujer, que corriendo llegó hasta su cama, de donde no salió hasta que el sol se asomó por la ventana. Cuando le contó a su esposo y a su suegra lo que le había pasado, estos no le creyeron. Pasaron los días, y la pesadilla de la puerta se la había olvidado, hasta que una noche, al volver de la calle, encontró a la anciana temblando de miedo. Entre cortadas palabras, la suegra le platicó que 3 difuntos le habían hablado pidiéndole cristiana sepultura, pues se encontraban sus restos enterrados debajo de la mesa donde la familia veneraba imágenes y santos. Al principio la creyeron loca, pero días después el señor de la casa,
escarbó en aquel sitio y efectivamente encontró los restos de lo que un día fueron 3 gallardos hombres. De acuerdo con el deseo expresado de los difuntos, se celebraron algunas misas y los restos fueron enterrados en el camposanto. A partir de entonces se dice que nunca más fueron molestados, aunque esto no ha impedido que el viento de Jalapa se acallara, pudiendo haber más voces de almas en pena. La misa tétrica en Hidalgo. Hace mucho tiempo, en la parroquia de Tecozautla, trabajó un sacristán que acostumbraba a robarse el dinero de las limosnas y beberse el vino de consagrar. Una noche que se encontraba ebrio en la sacristía, en medio de la penumbra, producida por la pobre luz de unos viejos cirios, el hombre balbuceaba una oración tratando de aliviar sus pecados. De pronto, un silencio espeluznante se apoderó del lugar, dejando oír solo las fantasmales notas que provenían del viejo órgano, el cual se encontraba en lo alto del coro, anunciando una misa misteriosa. La mueca de miedo se postró en su rostro cuando miró en lo alto del coro, frente al órgano, el banco vacío que ocupaba en todas las misas el corista de la parroquia, mientras las notas se escurrían por los hoyuelos de aquel viejo órgano, en un eco aterrador, hasta inundar por completo la parroquia con sus sonidos tétricos. Con asombro subió hasta el coro, de donde además emanaba una luz blanca y deslumbrante que proyectaba la sombra de personas, que parecía que presenciaban aquella misa. Cuando llegó a lo alto del coro, las sombras parecían desvanecerse, y el fuerte resplandor de la luz se consumió. Una luz débil que provenía de cirios que sostenían curas encapuchados iluminó la nave central de la parroquia. Estos, con sus rostros ocultos, acompañaban un cortejo fúnebre. Bajó rápidamente del coro y en medio de lamentos espectrales se acercó al féretro. Levantó la capucha del difunto, dándose cuenta que el rostro demacrado era de él, lo que le provocó un pavor que crispó sus cabellos. Tembloroso, no sabía lo que sucedía. Dio unos pasos atrás, dándose cuenta que los curas que conducían el cortejo fúnebre eran esqueletos, los cuales dejaban a su paso un fétido olor. De pronto los cirios se apagaron y el cortejo fúnebre desapareció junto con las notas del órgano. Horrorizado, el hombre intentó buscar la salida, pero fue inútil. Soltó un horrible grito mientras arañaba la pared, para después caer inconsciente al suelo. Al despertar ya había amanecido, y arrepentido de sus actos, corrió al altar para pedirle perdón a Dios por todas sus faltas. Cuentan algunos que falleció años después, pero que todavía se pueden oír en lo alto de aquel coro las notas tétricas del viejo órgano, las cuales acompañan los gritos de desesperación de aquel hombre. Misa del Carmen, leyenda de Chiapas. En el pueblo de San Cristóbal de las Casas, varios siglos atrás, vivía una mujer viuda muy respetada, llamada María Josefina. La gente la quería porque desde el momento en que falleció su esposo, había dedicado parte de su fortuna a ayudar a los desamparados. Solidaria, bondadosa, cariñosa, María Josefina lo tenía todo. Acostumbraba a asistir a las 2 misas del día. Por la mañana, salía de su casa antes que el sol para llegar puntualmente a la iglesia, y por la tarde se daba cita antes que nadie en la iglesia del Carmen, a donde los fieles devotos como ella asistían cada día a escuchar la palabra de Dios. La nobleza de doña María Josefina la hacía considerada, y nunca creaba sonido que pudiera despertar a su criado para abrirle la puerta a tan tempranas horas del día. Lo sabía anciano, débil y enfermo, y prefería ella abrir y cerrar. Al regresar de su diaria e impostergable misa, María Josefina tenía esperándola un exquisito café caliente y unos panecillos para acompañarlo. Después del desayuno, continuaba su rutina para mantener la casa impecable y a los desamparados atendidos. En una ocasión, María Josefina despertó por las campanadas de la iglesia, que llamaba a todos sus fieles.
Preocupada por su retraso, se apresuró, pero sin permitir que su prisa provocara un ruido que despertara a su fiel y anciano criado. La viuda caminó apresuradamente por las calles oscuras de San Cristóbal. Llevaba su rosario y su Biblia bien agarrados de la mano, y su paso veloz se hacía notar con ritmo en las banquetas del pueblo. Al momento de llegar al templo, tomó su acostumbrado lugar, apartado, pero frente al altar principal, especialmente escogido para atender misa, sin distracciones ni intromisiones. Como todos los días, doña María Josefina comenzó a leer su Biblia, esperando a que la misa comenzara, pero había un silencio inexplicable que le hizo parar su lectura y levantar su cabeza para ver al resto del templo. Al momento de incorporarse se dio cuenta de que todos los fieles estaban sentados mucho más adelante que ella, y entró en pánico al percatarse de que todos los presentes no tenían cabeza. María Josefina no supo cómo reaccionar, dio un gemido ahogado y vio que el padre que comenzaba a oficiar misa también estaba degollado. Sus piernas no reaccionaban, su respiración se había detenido y su mente había quedado estupefacta. De repente sintió que una mano le apretaba el hombro. Con horror desenfrenado, decidió voltear a ver quién estaba detrás de ella. Recorrió el hábito del personaje y comenzó a tranquilizarse al ver que era un fraile, pero al momento de terminar de recorrer el cuerpo, se dio cuenta de que el religioso tampoco tenía cabeza, mientras éste le decía: «Hija mía, esta no es una misa para los vivos, es para los difuntos». María Josefina solo tuvo fuerzas para asentir levemente con la cabeza, y con un esfuerzo desmesurado caminó hacia afuera del templo. Su cuerpo se sentía pesado. Por más que quería escapar de ese lugar, no era capaz de acelerar el paso. Después de un inmenso esfuerzo, logró regresar a su casa, y mientras abría la puerta, comenzaron a sonar las campanadas de la iglesia, indicando que era la medianoche. María Josefina no se inmutó, pero sí advirtió que en la iglesia del Carmen se celebraba una misa para todos los difuntos, que aún en el otro mundo asisten al templo de Dios en San Cristóbal de las Casas. Por eso la gente evita acudir cuando suenan las campanas que advierten la misa solemne de las 12 de la noche. Un fraile que no se mojaba. El 3 de enero de 1778 falleció el padre Fray Agustín de San José, natural de Ceulledo, en Castilla la Vieja, de edad de 78 años y 62 de hábito. Varón con toda verdad de eterna memoria por sus virtudes, y raro ejemplo que dio así, dentro como fuera del convento. Y sus confesores deponen de no haber perdido la gracia del bautismo. Entró en la religión con especial desengaño, pues habiendo tenido en el siglo muy buenas conveniencias, todas las renunció por darse a Jesucristo. En la religión se dio al ejercicio de todas las virtudes. En el silencio fue un ejemplar bien raro, pues jamás ocupó el tiempo en otra cosa que en el aprovechamiento de su alma, siendo sus palabras muy medidas. Su caridad fue tan grande que era asombroso de todos e informado de ella. Era continuo en el trabajo de ganar almas para Dios, y confesaba a todo aquel que se le acercara. En la siesta, que era el tiempo que tenía de descanso, solía estar confesando, y todos tenían en él un piadoso padre para sufrir las flaquezas humanas, y al mismo tiempo un severo juez para reprender los vicios y negar la absolución al que no la mereciera. Jamás dejó de las manos el estudio de la teología moral, y era tan humilde que cualquier dificultad que encontraba, preguntaba lo que debía hacer, siendo por lo común lo que había ejecutado lo más conforme a la más sana doctrina.
por sustentar a los pobres y que todo necesitaba que a su portería llegaba, no saliera de ella sin alivio. Se quedaba sin comer, guardando, con licencia de los prelados, y lo más de lo que le daban en el refectorio. En 40 años que estuvo en la portería, jamás se le notó palabra o acción que denotara impaciencia. Si iba por los pueblos circunvecinos, era llevado de su caritativo impulso a visitar pobres enfermos y llamar a las personas para confesarlas, y jamás salió de casa sino para ejercitar la caridad. En el bien de este convento, así espiritual como temporal, fue muy proficuo. Celaba con la mayor entereza se diera buen ejemplo a los seglares, y sentía en su corazón el más mínimo escándalo, procurando con el mayor esmero el honor de nuestro santo hábito y el descanso de este colegio. La cañería del agua, él mismo la cuidó más de 40 años, gastando en ella de lo que le daban de limosna, grandes cantidades. Por su agencia y cuidado no tenía los prelados que buscar para el reparo material, pues con avisarle al padre Fray Agustín, lo reparaba y componía todo. No es digno de omitir un caso bien singular. Le llamaron en una ocasión de la ciudad de Lerma, 4 leguas distante de Toluca, para que confesara a un enfermo, y yendo por el camino lo encontró el médico de este convento, que iba en su volante a visitar al mismo doliente. Viendo al médico, el padre Fray Agustín se iba mojando por la mucha lluvia que caía. Lo convidó para que entrara en su volante, y no habiéndolo admitido, prosiguió su camino en lo recio del aguacero. Llegaron uno y otro a la dicha ciudad de Lerma, y cuando todos pensaban al padre Fray Agustín con la ropa mojada, lo hallaron enjunto y seco, teniendo la advertencia el médico Villagómez de tomarle la capa, la que se encontró seca, y él mismo dio noticia del caso referido, y decía que estaba pronto a deponerlo bajo la virtud del juramento. Este y otras muchas cosas, que por brevedad se omiten, nos declaran señales de su mucha caridad y bien del prójimo, y lo aprovechado que se hallaba en el ejercicio de las virtudes, y en lograr el tiempo en la religión, siendo en ella el espejo y ejemplar de la más regular observancia, pues en medio de muchos achaques que en su avanzada edad padeció y sufrió con gran paciencia, nunca dejó la asistencia al coro, y fue necesario mandarle por obediencia se retirara a la celda en la que con bastante trabajo rezaba el oficio divino, gastando en largas horas. Fue tan exacto en la abstinencia de carnes, que aun en la última enfermedad no se pudo conseguir unarse de ellas, celando su mortificación con decir que le hacían daño. Fue en dicha enfermedad un espectáculo de paciencia, y no se le oían otras palabras que dar gracias a Dios por los dolores consentida de los religiosos y seglares que con ansia deseaban alguno de sus pobres trastos por reliquia. Está enterrado en dicho sepulcro número 10.